Acompañarnos. Estamos aquí para... Voy a decir 3 frases y dejo hablar a Miriam y a Lara. Estamos aquí para presentar La Edad Infinita de Miriam Reyes. Miriam, escritora nacida en Ourense, es hasta ahora conocida por su trayectoria poética. Ha escrito varios libros de poesía. En Hiperión tenéis 2, creo, Desalojos y Bella Durmiente. En Bartleby tenéis el primero que yo leí, Haz lo que te digo. Ha escrito también, más recientemente ha escrito un libro en la Bella Varsovia que se llama Con, que le acaba de valer el Premio Nacional de Poesía, ni más ni menos, reciente, hace un mes. Ha escrito también poesía en gallego, es traductora, ha traducido del catalán, que yo sepa, pero seguramente de más idiomas. Ha hecho una antología de poesía gallega contemporánea. En fin, un montón de cosas, y esta es su primera novela. Para presentar a Miriam tenéis pues a otra bestia que es Lara Moreno, que sonará también. Lara tiene varias novelas, una de ellas, la última, La Ciudad, pero también podéis leer todas en Lumen, por cierto, Piel de Lobo, Por si se va la luz. Ha escrito varios libros de relatos, el último, recientísimo. No me lo digas, no me lo vas a decir. Ningún amor está vivo en el recuerdo, con varios relatos memorables que os animo a leer. También es que ha escrito como todo. También escribe poesía, tenéis su antología en Lumen. Tempestad en víspera de viernes, ha escrito ensayo, escribe tribuna política, o sea, lo que queráis. Entonces, bueno, este es un tándem maravilloso y por eso os quiero dejar hablar ya. Solo quería decir que no con todos los libros, no con todos los libros me siento capaz de ser la editora que una tiene que ser. Y bueno, pues cuando me llegó el libro de Miriam, que no me llegó así por el aire, sino que tiene mucho que ver con Lara, que conoce la editorial desde que nació y que sabe lo que leo y lo que me gusta, y nos conocemos mucho. Entonces ese manuscrito también vino porque hacía 8 años yo había empezado a leer la poesía de Miriam por Lara. Entonces, no siempre una, por mucho que trabaje su autoestima en terapia, no siempre una cree que puede hacer lo que el libro y la autora merecen. Entonces, bueno, la verdad es que cuando leí el manuscrito hace casi 2 años, creo, yo pensé, quiero leer esta novela cuando esté. Aquí hay algo muy potente, me dejó muy trastocada, pero a la vez había trabajo. Y yo tuve ahí una crisis que, como siempre, pues Lara me acompaña muy bien, ¿no? Pero yo no sé si puedo llevar a Miriam a todo lo que puede ser ella, ¿no? Entonces, bueno, solo decirte que ojalá sientas que has conseguido lo que tenía que ser, y que para mí es un honor enorme, y ya está. Chicas. Bueno, buenas tardes. Yo acabo de salir del trabajo y sé que no tenemos mucho tiempo y tendríamos muchísimas cosas de las que hablar, pero claro, venía diciendo, quiero contar un montón de cosas de Miriam, y luego iba diciendo, no puedo, venga, vamos a centrarnos en la novela, pero tenemos que contar cosas. Porque acabas de salir de trabajar y no... Tenemos que contar cosas. Bueno, lo primero es que tengo que decir, aunque luego me vaya un poquito más atrás, que creo que el trabajo que habéis hecho las dos es increíble. He leído este libro varias veces en diferentes estadios, y bueno, puedo decir que esto que hay aquí es una maravilla absoluta, de verdad. Muchísimas felicidades. Es que me emociona mucho porque hago este trabajo desde hace mucho tiempo. Bueno, en lo profesional lo he hecho muchas veces, y luego con amigas y con amigos también lo he hecho muchas veces, ¿no? Bueno, porque te llega un manuscrito, le echas un ojo, intentas dar unas cuantas pinceladas,
y ayudar a que sea otra cosa, quizá mejor. Pero Miriam es una persona muy, muy, muy especial en este sentido, porque eso se va a ir en un momento. Porque tiene un talento brutal, creo que lo sabéis, porque seguro que lo habéis leído su poesía y bueno, es muy minuciosa, muy trabajadora y creo que es la persona más humilde de España. Entonces estoy contentísima de que le hayan dado el Premio Nacional. Creo que esto es justicia poética absoluta y tiene muchísimo que ver con esto, porque ha habido que convencerla casi, un poco, ¿no? De Miriam, esto tiene que salir, esto va a salir, esto está genial. Es una apuesta muy arriesgada por algo que luego hablaremos, ¿no? Pero en este tiempo ha conseguido que esa apuesta arriesgada siga siendo arriesgada y además sea un producto narrativo, literario, poético, político, un artefacto de memoria, de intimidad, de historia colectiva e íntima, maravilloso, ¿no? Así que muchísimas felicidades. Menos mal que te di la lata cuando te la tuve que dar. Seguramente si no te lo hubiera dado yo, te la habría dado cualquier otra persona, estoy segura. Pero bueno, está muy bien poder celebrar todo esto. Bueno, yo conocí a Miriam, tengo que contarlo porque creo que lo habré contado ya en alguna otra presentación. Pero yo conocí a Miriam cuando era muy, muy jovencita. Y vivía en Sevilla y estaba paseando por una librería y encontré un libro, una antología que se llama Feroces, que salió en 1998 y no sé si fue en el 98 cuando yo la tuve en mis manos, pero igual sería en el 99 y ahí encontré a Miriam entre otros muchísimos poetas, ¿no? Muchos desconocidos. Y encontré unos poemas de Miriam increíbles. Uno de ellos se lo estuve recitando bueno, se lo recité a 3 o 4 hombres que pasaron en ese momento por mi vida. Recomiendo muchísimo, o sea, me ayudó muchísimo. Creo que no soy la única que habrá hecho eso. Así que me acompañó desde la intimidad mucho antes de conocerla, personalmente, ¿no? Y luego tuvimos la oportunidad de convivir juntas un mes en un paraíso y luego pues ya vinieron nuestras vidas reales, Madrid, Barcelona, muchísimos libros, muchísimas, bueno, la vida, ¿no? Nuestra amistad tiene también ya una edad infinita y estoy muy contenta de estar aquí, aunque esté un poco nerviosa y un poco atolondrada. Supongo que, bueno, no sé si lo habéis leído, creo que vamos a contar un pelín, ¿no? ¿De qué va este libro? Pues sale hoy. Sale hoy. Pues no lo habéis leído, pero lo vais a leer. Bueno, antes de que empieces, puedo dar las gracias, ¿no? A ver, yo sí que estoy muy nerviosa y muy emocionada, con lo cual me perdonaréis. Pero bueno, gracias por acogernos aquí, Lola. Gracias a Sol, ya le doy las gracias en el libro también, porque, bueno, porque ella vio que lo que había ahí, ¿no? Y es verdad esto que decías al principio, ¿no? Que lo primero que me dijiste es que tú no sabías cómo había que resolver los problemas que había, pero que tú veías unos problemas, ¿no? Pero tu manera de decírmelo y tu manera de no saber fue la que me ayudó a mí a ver cómo, ¿no? Por supuesto, no, porque tiene que ser una la que encuentre el camino, claro, no estás en mi cabeza. Pero todas esas dudas que me presentabas fueron las que me fueron ayudando a finalmente pues deshacerme de algunas cosas
porque, bueno, porque yo también estaba como un poco rebelde en cuanto a mí misma con el género, ¿no? Y había un montón de cosas que no quería hacer, ¿no? Que me negaba. Y al final pues fui entendiendo que había cosas que sí, bueno, que había cosas que había que plantear de otra manera, ¿no? O cosas de las que tenía que prescindir. Eso por un lado. Y por otro lado, Lara, pues sabes que sí, que sin tu ánimo, sin tu insistencia, sin tu pasión, que bueno, que lo que ha dicho, los que la conocéis ya sabéis que es muy apasionada Lara, y en general pues es así, es muy apasionada y muy generosa, pero que nada, que quería darte las gracias. No creas que soy tan apasionada con todo el mundo. Esto que dices de que, claro, yo no he vivido luego este proceso que habéis tenido las dos, ¿no? O que has tenido tú íntimamente, ¿no? Que te rebelabas contra el género, ¿no? Contra el género de la novela. Entiendo que te rebelabas contra contar, ¿no? Sí. Sin más. Claro, que este es el gran salto que se da de la poesía a la novela, ¿no? En la poesía puedes ocultar constantemente todo y en la novela en algún momento tienes que abrir la mano. Y claro, es que esta novela al final ha llegado a contarlo todo, ¿no? Es una novela que está dirigida, narrada en segunda persona. Ahora hablamos de la narradora porque es una narradora totalmente plural, pero hacia un país, ¿no? Es una novela que le está hablando a un país, y a eso es una ambición increíble, ¿no? Y algo me parece absolutamente original también, ¿no? En esta novela hay una mujer adulta que mira hacia atrás, hacia el momento en el que, cuando era una niña de 8 años, coge un avión con una muñeca de goma, ¿no? Plástico, y deja su lugar natal, ¿no? La casa de sus abuelos, donde ha vivido desde que nació, y se monta en un avión junto a su madre. Sus padres habían ido antes y aterriza en Caracas, ¿no? Este es, digamos, el planteamiento, ¿no? El punto de partida, y todas las construcciones, o sea, se construye a partir de ahí, ¿no? A partir de ese desarraigo, y de ese arraigo, a partir de eso que se le arranca a la niña, que es prácticamente la infancia, ¿no? En ese viaje, y ese encuentro de esa niña con un país, justamente en 1983, que es un año pues crucial, ¿no? Para la historia de Venezuela, ¿no? Y claro, lo que tú, no sé qué es lo que tú te resistías a contar, ¿no? Porque podemos hablar, a ver si podemos ir sacando los temas a partir de ahí. Digamos que en el manuscrito original había dos historias paralelas, ¿no? Eran la historia del país y la historia de la niña, podríamos decir, ¿no? La historia de la casa, la historia de la familia, la historia de la intimidad, ¿no? O sea, de la vida. Los vínculos. ¿No? Claro. Y paralelamente la historia del país, pero la historia del país de una forma muy profunda también, en el análisis económico, social, político, ¿no?
Claro, eso parecía imposible que fueran a unirse, y ahora es una unión perfecta, ¿no? Ahora está contada la historia de la niña desde esa yo adulta que está mirando atrás, ¿no? Y está reconstruyendo su propia memoria, pero también la memoria de ese país, ¿no? Ese país que la acoge y al que ella se entrega, ¿no? Casi como una primera identidad, ¿no? En contraposición a la que le han arrebatado, ¿no? Y pensaba, lo digo así como que seguramente tú no lo habrás pensado, ¿no? Me acordaba, no es para nada lo mismo, pero me acordaba de Elena Garro, ¿no? Y los recuerdos del porvenir, cuando, bueno, el narrador es el pueblo, ¿no? La ciudad, ¿no? No tiene nada que ver, porque aquí estás hablándole la narradora está hablando al país, ¿no? Pero me parece que, igual que en Los recuerdos del porvenir, e igual que en otras novelas que también me han venido hoy a la memoria, en las que el territorio es absolutamente crucial, porque en realidad el territorio es absolutamente crucial en todas las narrativas, ¿no? Porque es donde sucede todo y porque lo condiciona todo, ¿no? Y somos paisaje, ¿no? Pensaba en Ana No, de Gómez Arcos, de Gómez Arcos. Pensaba también en La calle de las camelias, de Mercè Rodoreda, donde también esa niña, bueno, es también esa Barcelona en decadencia absoluta, ¿no? Como el territorio construye, en estos casos, el de Ana No también es el país entero, ¿no? Pues aquí está hecho de una forma absolutamente magistral, porque además no está hecho solo como, o sea, no se cae solo de la técnica narrativa, que esto se puede analizar a posteriori, ¿no? Está hecho con toda la intención, ¿no? Hay ese diálogo constante, ¿no? Y bueno, puedes hablarnos de esto. Bueno, claro, el proceso, como sabes, ha sido un proceso muy largo. Entonces, tú leíste, digamos, el primer borrador, que di yo por cerrado, no me acuerdo cuándo, pero ahí están los emails para recordarnos las fechas, pero yo sé que comencé lo que es la escritura ya de esto, aunque hay unos textos semilla que vienen de atrás. La escritura la comencé en 2020. Los textos semilla vienen de 2015, pero estaban ahí, digamos, parados, ¿no? No sabían cuál era su tierra para germinar. Y desde ese primer borrador que tú leíste hasta el primero que le envié a Sol pasaron muchas cosas. O sea, que por ejemplo ese salto a hablarle al país ya estaba cuando se lo pasé a Sol, ¿no? Busqué muchas, no encontraba la manera, ¿sabes? Eso fue lo que más me costó. No encontraba la manera, era como... ¿Cómo cuento esto sin, ¿sabes? No sé, fue una cosa que me costó muchísimo y hubo mucho ensayo y error, ¿no? Y llegué a hacer cosas, sobre todo para esta parte, digamos, más de lo que fue el proceso. A mí me interesaba hablar de dos procesos transformativos, ¿no? El de la niña, que es el proceso transformativo que se da con la migración. El de los padres también, que es diferente, porque cambia mucho según la edad que tengas, ¿no? Y según lo hecha que estés. Y después el otro proceso transformativo del que quería hablar era el proceso de Venezuela, cómo pasó de ser un país de acogida, un país al que todo el mundo migraba, a ser un país de éxodo, ¿no? Me interesaba hablar de eso y ver esa coincidencia, ese azar de que se encontraran en ese año 1983, cuando se da el Viernes Negro, que es la caída, o sea, se devalúa el Bolívar por primera vez
Desde ahí se cae el precio del petróleo, se devalúa el bolívar, deja de estar regulado y a partir de ahí es todo una crisis económica ya rampante, ¿no? Increíble, de hecho. Entonces, ya no sé qué te estaba diciendo. Bueno, que eso era lo que, esas dos cosas eran las que me interesaban en cuanto a dónde quería yo explorar, ¿no? Dónde quería yo buscar. Pero para la manera me costó muchísimo, o sea que os he salvado de muchísimas versiones que hubo por el medio que no os podéis ni imaginar, no os podéis ni imaginar. O sea, tengo bueno, puedes hacer scroll y scroll y scroll y scroll y scroll en la carpeta, la cantidad de versiones que hay, de papeles, o sea que realmente no siento que tenga mucho mérito. Mucho mérito es escribir una novela en 3 meses, ¿no? Eso tiene mucho mérito, pero estar un montón de años porque no encuentras, ¿no?, la manera. E incluso, por ejemplo, hubo una época que opté por el diálogo para la parte, como el diálogo, entre comillas, filosófico para la parte del país, para la parte política y económica, ¿no? De repente metí otro personaje que conversaba con esta narradora, ¿no? Y empezaban a hablar de estas cuestiones, pero no funcionaba. O sea que probé muchísimas cosas, muchísimas. Sí, no, al final se fue aclarando, pero yo en general escribo un poquito así, o sea, ya es una manera, sobre todo cuando no es poesía, doy muchas vueltas hasta que consigo llegar a ese centro, ¿no? Hacia la concisión que busco, porque luego es una novela, como veis, breve, es todo muy conciso. Es que estoy intentando buscar uno de los miles de ejemplos donde se ve lo bien imbricado que está ahí. Sí, el trabajo fue también, pues eso, imbricarlo, ¿no? Dejar de hacerlo de forma separada y cuál es el otro? Querías hablar de 2 procesos transformativos. Esos 2, o sea, el de la migración y el proceso que vive Venezuela, sí. Que lo vive Venezuela, pero lo puede, o sea, a lo largo de la historia lo vive en diferentes países, lo puede vivir España, o sea que al final todos estos procesos se van repitiendo. España fue un país que llenó el mundo de migración. Ahora la está recibiendo, pero fue un país del cual se fue muchísima gente, ¿no? Y eso nos tenemos que acordar también. Tú me haces también aquí bastante memoria de esto y también de este, pues ahí están el padre y la madre, ¿no? Y todos los compañeros o la comunidad que tienen allí, ¿no? Que bueno, que como bien dices, ¿no? Llenan las calles en realidad de frustración, ¿no? O sea, creo que es también súper interesante y muy pertinente también ahora mismo, ¿no? Retratar pues a toda esa clase social de esos momentos, ¿no? De esos años 80, que se fueron allí y encontraron la misma decepción, más o menos, ¿no? Que también se encuentra hoy aquí, ¿no? He señalado aquí una cosa que es, a ver, a veces hablar de la técnica literaria del narrador, pero en realidad es que dice tantas cosas, ¿no? No sé si lo has hecho conscientemente, porque claro, en todas estas idas y venidas que has tenido con el texto, ¿no? La narradora de esta novela, ¿no? Es una narradora en segunda persona, ¿no? Hay un narrador en segunda persona porque pone al país como el tú, que es casi el tú poético, ¿no? Al que se le hable, al que se le enfrenta, ¿no? Y al que se le pide perdón y al que se le piden cuentas, ¿no? O sea, en ese sentido, lo que me parece súper poderoso es que has levantado un territorio, que es el país,
los he utilizado obviamente como territorio que está en la base, ¿no? Y lo transforma todo, pero los he levantado también hasta ponerlo a mirar a la narradora, a la protagonista, ¿no? Cara a cara, ¿no? Y lo has llenado de toda la emocionalidad, ¿no? Que hay en un tour, ¿no? Pero también es una narradora en primera persona. Es una narradora en primera persona que está bastante escondida, porque, claro, lo que hace son unas virguerías tremendas todo el rato con el punto de vista temporal y el punto de vista espacial, ¿no? Que al final son las dos líneas, ¿no? que juegan siempre en la narración, ¿no? La primera persona es el yo adulto, ¿no? Que en realidad está todo el rato buscando en su memoria de una forma, además, como testigo casi, de una forma no fiable, que son otros dos narradores diferentes, ¿no? Que también utiliza, ¿no? Porque de hecho hay momentos en los que dice, o sea, creo recordar, ¿no? O ella duda todo el rato de lo que la niña vive o de lo que la niña recuerda, ¿no? Porque duda de lo que la niña recuerda de la casa de sus abuelos, de su otra vida, y también de lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Pero a la vez es un narrador en tercera persona, porque habla de esa niña en tercera persona, ¿no? Como un narrador omnisciente absoluto, ¿no? O sea, entonces es un narrador total. O sea, es que creo que no te ha quedado prácticamente ninguna técnica narrativa, ¿no? Con respecto al punto de vista por tratar en una novela tan corta, y todo de una forma súper natural, ¿no? Y todo esto tiene que ver todo el rato con la distancia, ¿no? Con la distancia que quieres darle, o sea, la distancia que le da a esa niña, ¿no? Porque cuántas novelas hay que se escriben desde el yo adulto, pensando, o sea, recordando nuestra infancia y situando esa mirada en la mirada del mundo de los niños. No, es que esto no está hecho así, ¿no? Está hecho con una... bueno, pues igual que escribe la poesía, ¿no? Como cada palabra es una regla matemática o física, ¿no? O sea, con esa cosa así de precisión absoluta, ¿no? Y queriendo describirla y comprenderla, respetándola y condenándola a la vez casi, ¿no? O sea, es alucinante eso, ¿no? Y luego, o sea, claro, el yo actual, ¿no? El yo presente, digamos, el yo de la mujer adulta, aparece a priori solo para volver al pasado, ¿no? Pero conforme vamos avanzando, cada vez más introduciéndote más en todo lo que le ha pasado. Obviamente todos los países tienen historias terribles, ¿no? Y todos los países, así lo que pasó en Venezuela puede pasar en muchísimos sitios, pero lo que pasó en Venezuela en esos años fue una cosa bastante compleja, ¿no? Y cada vez te vas profundizando más ahí, y entonces llega un momento en que dices, no sé cuándo empecé a investigarte como si fueras un crimen, o la escena de un crimen, o la víctima de un crimen, o las tres cosas a la vez. Discúlpame, ¿no? O sea, está al final cuando te das cuenta de que ahí está la investigación, ¿no? O sea, como que has podido integrar toda esa investigación dentro de la misma búsqueda de memoria de la niña. No sé cómo explicarlo, no sé si me estoy explicando, pero es una barbaridad. Es que claro, Lara, Lara además de escritora, es editora y lleva décadas dando talleres. Entonces se fija en cosas que a lo mejor para las personas que no escriban de aquí, pues a lo mejor les parecen como de qué nos está hablando, ¿no? Yo creo que esa narradora que efectivamente narra desde diferentes puntos de vista y tiempos es lo que yo necesitaba para que funcionara. O sea, es el personaje final
que siempre estuvo ahí, ¿no? Y lo fui, o sea, poco a poco, o sea, fui delineando cosas, ¿no? Primero apareció dirigirme al país, ¿no? Y eso apareció hace bastante tiempo, ¿no? Dirigirme al país, eso fue una primera cosa, ¿no? Pero luego esa distancia que era necesaria con la niña, ¿no? Esa distancia que era necesaria, cómo se iba haciendo, o sea, eso claro, hay todo es verdad que hay un trabajo, pero no un trabajo desde estoy utilizando una técnica narrativa, ¿no? Sino un trabajo más orgánico, sí, más desde un ritmo también, ¿no? Un trabajo más de leer y volver a leer y volver a leer como se trabaja la poesía. Por eso también ha sido tan lento el trabajo, ¿no? Porque en cada frase, en cada párrafo, o sea, no iba corrigiendo, digamos, de una manera eficaz, ¿no? Sino que volvía otra vez a leerlo todo, y volvía otra vez a leerlo todo, y volvía otra vez a leerlo todo. Entonces, claro, es una manera de trabajar que sí, que puede no parecer la más eficiente. Quería también traer aquí unos versos, casi lo dices de una manera muy parecida, unos versos de Gabriela Wiener, de un poema suyo que se llama Panchilandia, que dice: migrar no es volver a hacer, es volver a nombrar lo que ya tenía nombre. No sé si lo conocía, bueno, esta novela es esto, ¿no? Constantemente, ¿no? Bueno, y además con muchísimos ejemplos, ¿no? De todo el lenguaje que va perdiendo, igual que va perdiendo las imágenes, ¿no? De las personas que están allí al otro lado y no sabe todavía si esos abrazos van a estar allí, pues igual, ¿no? Todo el lenguaje, ¿no? Y luego otra vez de vuelta, ¿no? Y pensaba que también esto tiene que ver con el gallego, ¿no? O sea, cuando has justo, por cierto, aquí está recopilado, bueno, no todo, ¿no? Falta todo menos con. O sea que es también un buen lugar donde leerla. Extraña manera de estar viva. Justo en la introducción del pequeño prólogo de este libro, ¿no? Hablas también de el libro que tienes en gallego, que aquí lo traduces, ¿no? Está en bilingüe, sí. Y creo que hablas, o sea, dices también algo, ¿no? Hablas de ese idioma que también está abandonado o arrancado, o cómo has trabajado toda esta parte de volver a nombrar en narrativa cuando lo has trabajado muchísimo desde la poesía, ¿no? Sí, esa quizás toda la parte de volver a nombrar, toda la parte de ese descubrimiento de otro idioma, de otra variedad del idioma, quizás es de las partes para mí más gozosas del libro, ¿no? Porque hay hay un disfrute en eso, hay un disfrute que es físico, ¿no? Hay una sensualidad en ese volver a nombrar, y por eso está tan presente, además de nombres generales, la topografía, porque la topografía siempre tiene esos nombres que vienen de muchas otras lenguas, ¿no? De todos los sustratos que había ahí debajo y de todos los que se ponen por encima, ¿no? Y es para alguien que... ¿Y tú recuerdas todas estas palabras que has contado? ¿Has tenido que buscarlas? ¿Las tenías en la memoria? No, las tenía, claro, no trabajo con palabras que no conozca. Sí que algunas cosas, por ejemplo, de topografía, algunos lugares sí que fui volviendo a los mapas, ¿no? Y recorriendo los mapas. Pero en el caso de ese juego que hay en un momento, ¿no? Que empiezan con el cara de caraota y todo esto, todo esto sí que son esas palabras que yo que siguen resonándome y que echo de menos o extraño, según como lo digas, ¿no? ¿Qué hora es? Vamos muy bien. Sí, que también eso es una o sea, el cómo utilizar el idioma era algo
a lo que le di muchas vueltas también, ¿no? Porque si yo le estoy hablando a un país que habla con una variedad de español, ¿en qué variedad le hablo yo, no? Le hablo en esta para que me entienda, o sea, en la suya que ha sido mía para que me entienda, o le hablo en esta cosa que tengo ahora, ¿no? Mezclada. Y llega un punto en que lo tematizo, ¿no? Que lo tematizo porque es una cuestión, es un problema, ¿no? Porque el léxico es lo primero que cambias para que te entiendan, pero realmente yo creo que es lo último que te abandona. O sea, a mí me sigue viniendo, a veces dudo cuando esto que es para decir cajón, ¿no? Porque para mí es más normal decir gaveta, ese tipo de cosas que te quedas ahí frenada, y que tiene toda esa otra historia cuando descubres que en Portugal se dice gaveta, ¿no? ¿no? Y vas viendo también las relaciones entre las lenguas. Y en el caso del gallego, claro, ya hay una realidad con el gallego, ya había esa realidad que había en el momento en el que yo me fui, que realmente no era la lengua que se hablaba en la escuela, no era la lengua que en la ciudad, en esa ciudad en concreto se hablara, ¿no? Mis padres nunca hablaron gallego, era la lengua de mis abuelos. Y una lengua hablada desde él, estás hablando mal. Eso no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Ese castrapo del que se hablaba, bueno. Entonces cuando te vas a ese otro lugar del mundo donde hay gallegos de todas partes, con todas sus variedades, que además están hablando español, ¿no? Pero cuando se emborrachan cantan en gallego. O sea, el gallego era la lengua de las canciones, la lengua de ese himno que cantaban también. Entonces se convierte como en algo muy extraño, acababa siendo una lengua de la poesía también, ¿no? Y de hecho quizás la primera poeta que leí fue Rosalía de Castro, poeta y poeto, porque está ahí desde el principio de todo, ¿no? Es una figura fundamental en la inmigración. Y hablando justo también, ahora que has terminado con la palabra inmigración, hay un momento que me parece muy emocionante y que es en pequeñito, lo mismo que tú haces a lo grande, que es cuando recuerdas la historia del abuelo, la historia que nunca le contó el abuelo, ¿no? Es también otra, es como, o sea, que has levantado, bueno, has hecho memoria histórica, ¿no? De una generación, ¿no? Que es pues la generación de tus padres, ¿no? Y ya de paso también, pues, y la tuya, ¿no? Pero queda ahí un germen, ¿no? En ese momento también de esa otra, de esa generación anterior, que, bueno, cuéntalo, porque es... Sí, claro, todo lo que no sé, de hecho, todo lo que no sé de mi abuelo. Mi abuelo nació en Cuba. Sus padres eran de una aldea de Lugo, entiendo, porque yo no sé, no hay un registro de cómo se llama esa aldea, o sea, de cuál es, ¿no? Y él nació en Cuba, sus padres murieron allí, no sé cómo murieron allí, en qué circunstancias, y a él lo traen de vuelta huérfano, ¿no? Y claro, o sea, lo traen de vuelta solo, huérfano, y mi abuelo nunca, jamás me habló de eso, nunca. Y se murió mi abuelo, se murió mi abuela, y no hay, esa memoria no está, y no lo sé, ¿sabes? Y es como... Sí, y te vas enterando después de toda la historia de los gallegos en Cuba, ¿no? Está la novela Sucre, súper, si no la habéis leído, es maravillosa, que cuenta de una manera es de una manera también muy especial como narra esa historia de esa otra generación de principios del siglo XX, ¿no? Y también, esclava. Hablando también de Sucre, hay también en esta novela tuya
una mirada decolonial también, ¿no? Bastante fuerte, que bueno, la introduces desde bien pronto, ¿no? en la adolescente, ¿no? O sea, incluso hay un momento en el que dices mi pelo, o sea, el color de mis ojos, o sea, mi piel no corresponde realmente, o sea, ya tienes la conciencia de lo que significa para el resto de la gente, ¿no? Pero no corresponde a la clase social, ¿no? A la que, o sea, como que esa conciencia de la violencia, del colonialismo, ¿no? Entiendo que ya, bueno, que son cosas que recién estamos ahora, casi, ¿no? Tratando aquí, ¿no? Pero mira, ahora a las puertas del 12 de octubre, ¿no? Esa mirada también desde la blanquitud, ¿no? ¿Ya la traías o la has ido, obviamente, o sea, supongo que la has ido reforzando con el tiempo? ¿Cómo te has enfrentado a ella al escribir la novela? A ver, en la novela también hay, a ver, en la novela hay una salida, o sea, yo siento que de alguna manera salgo del armario, ¿no? ¿En qué sentido? Te explico. Claro, yo como forma de protección, y esto es, bueno, esto es bastante común en la mujer, sin generalizar, es común, pues como forma de protección he intentado pasar desapercibida, ¿no? Como un poco no llamar demasiado la atención con el medio en el que estoy, ¿no? Y así como me adapté muy rápidamente y enseguida, aparte de, bueno, de que me vieras con el fenotipo que tengo, pero que tampoco era la única persona, o sea, que es una cosa normal, porque es un país hecho de gente de todas partes. Aparte de eso no había ninguna señal, ¿no? Entonces cuando yo llego a España, primero, la primera vez que llego, encuentro un choque cultural muy grande, ¿no? Y encuentro un rechazo por los dos lados y me vuelvo a ir, ¿no? Y cuando ya vuelvo para quedarme, que es en el año 2000, ahí ya muy rápidamente, o sea, como que recuperé, por ejemplo, el acento, que es lo primero que te descubre, ¿no? Aparte de cambiar, por supuesto, el léxico, ¿no? Pero el acento, que es lo primero que te descubre, ¿no? Entonces, enseguida, pues nadie sabía, era como... Nadie se imaginaba que yo no pertenecía, que yo no tenía los mismos referentes, no había aprendido lo mismo, ¿sabes? No acababa de pertenecer a esa cultura, ¿no? En la que estaba, sí, inserta sin dificultad, ¿no? Con el privilegio de decir, tengo nacionalidad española, nací en España, evidentemente soy española, ¿no? Entonces, yo también tengo que decir que yo me metí ahí en el armario, ¿no? Pero era una cosa que que para mí siempre ha sido, o sea, de vez en cuando aparecía algo en un poema, ¿no? Pero es una cosa que para mí, o sea, es que es fundamental para mí, para lo que soy. Entonces, esa también es no me acuerdo quién me preguntó si estaba saldando una deuda, digamos, con la niña o conmigo misma, y creo que sí que hay algo de eso también, ¿no? Bueno, yo creo que está, o sea, sería, bueno, podemos arrojarle a un libro lo que queramos, porque hay un acto de justicia, ¿no? En este libro, de alguna manera, en la forma de buscar y presentar y nombrar la identidad de esa niña, el hueco entre la identidad de esa niña y la identidad de la mujer, todos los huecos que ha habido entre medios, ¿no? Los silencios también tan importantes y terribles sobre los que se ha construido también esa identidad, ¿no? Silencios que aquí van a ser nombrados, ¿no? O sea, sí que sentía cuando la leía
sobre todo en esta versión ya final, ¿no? que había un acto de justicia, ¿no? Con la memoria hacia mucha gente, ¿no? O sea, no solo hacia la protagonista, ¿no? Pero sobre todo hacia la protagonista, ¿no? O sea, como hay una especie de reconciliación, ¿no? Igual que hay un pedir perdón, ¿no? O sea, que ya parte del pedirle perdón al país, ¿no? Como si lo hubiera traicionado, ¿no? Cuando en realidad también lo que está haciendo aquí a la vez es saldando las deudas con esa primera traición que tuvo ella, ¿no? O sea, son como muchos rencores quizás, no sé si solventados, ¿no? Pero sí me parece no solo en ese sentido de salir del armario, justo en eso, pero en todo, ¿no? Hay una justicia poética, sí, una vez más, porque al final, a través de la literatura, pues también saldamos cuentas, ¿no? Yo creo. No sé qué hora es, no sé si alguien quiere preguntar algo. A mí me gustaría que leyera, Sí. ¿no? Que leyera, sí. Yo tengo aquí, Sí. aquí unas cosas apuntadas. O sea, no me he preparado nada para leer, no he pensado, no he Mira, querido volver a ver después si de, esto o te sea, parece bien. estuve cambiando cosas hasta el último minuto, solo sabe, o sea, hasta el último minuto ya con el libro maquetado. Mira, aquí tengo puesto, a ver si justo me voy a equivocar. Tengo puesto lectura página 105, es el capítulo me da un poco- 17 y de hecho Me da un poco de terror. justo habla al país. Sí, claro. me da un poco de terror volver a leer nada porque sé que perfecto. voy a querer cambiar cosas. ¿no? Miriam, por favor, Que es está lo que me pasa perfecto. con los Claro. poemas. Pero bueno. Es un libro maravilloso. Yo he tenido la suerte de haberlo leído en primicia porque ha salido hoy a la venta y, por supuesto, pues los lectores todavía no lo tienen, ¿no? Pero es un libro que impresiona desde la primera línea. Todo lo que habéis contado, un poco del trabajo que ha habido detrás de este libro, no se nota nada. O sea, el lector, la lectora no nota nada. Claro, No por nota eso- nada. Es un libro que es tan sonoro, tan rítmico, tan perfectamente entramado, que emociona desde el primer momento, ¿no? Es una historia muy potente porque es ver las cosas desde el otro lado del espejo, ¿no? Y eso está perfecto, es maravilloso. Así que enhorabuena a Miriam y Lara por el trabajo y desde luego Sol Salamá, que es una joya este libro para su catálogo. Así que yo creo que sería muy bonito que escucháramos, ¿no?, en la voz de No he Miriam. pensado nada. No sé, sí. Más teníamos muchas ganas de que viniera Miriam a la librería Alberti y escucharla. Así que Perdón. Sí, no, Sí, me parece Sí, ¿te parece bien? Es que a ver si A ver si veo. ¿Cómo pasó todo tan rápido? Realmente me di prisa. Apúrate, me decías, y yo me apuré. Te seguí con los ojos abiertos en la noche y con los ojos cerrados a plena luz del día. No me hablabas con voz humana, pero entendía perfectamente lo que me pedías. Estaba conectado a ti como una boca al pezón que la amamanta. Dejé a la otra bien lejos en una dimensión interior. Dejé tan atrás, tan abajo a la niña que casi no entiendo de dónde salí yo. ¿Qué clase de criatura soy? Crecí poniéndome encima escudos, como hacen algunas tortugas, capaces de sostener el planeta entero sobre su caparazón. Pero no soy una tortuga. Crecí huyendo, escondiéndome entre los matorrales, con miedo y vergüenza. Con miedo y pena, quiero decir. Algunas palabras ya me reconquistaron, otras las cambié para ahorrarme explicaciones. Cuando te dejé, tuve que aprender a nombrar otra vez. Los significados de nuevo movidos de su sitio, los matices confundidos. Tendría que decir poniéndome arriba escudos, tendría que decir con los ojos trancados. Hablándote así de raro, no hago más que darle la razón a quienes desconfían. Y sé que no debería importarme. Lo que me importa es volver.
Sigo haciendo esfuerzos para transportarme. En la laguna de Tacarigua hay un laberinto en el agua que recupero a ratos con la pura fuerza de la concentración, como la niña recuperaba el plato de colacao con pan que le hacía la abuela. Subo a un peñero y lo recorro muy lentamente. Con la punta de los dedos toco el agua. No está caliente ni fría, es agradable. Cuidado, hay caimanes. Cuando se apaga el motor se oyen pájaros, insectos, animales que se mueven en el agua. A veces también el roce de la barca contra las raíces. Me quedo un rato así, escuchando, oliendo. A veces voy más allá en el deseo y me convierto en un mangle rojo, con raíces como grandes nidos, mitad bañadas en el agua ligeramente salada de la laguna, mitad dejándose acariciar por su aire cálido. Maraña de raíces poblada de pequeños animales acuáticos y terrestres. Me veo adormilada entre los otros mangles, pensando en el valle mientras los peces desoban en mis raíces. Un mangle rojo que desea vivir en el manglar y en el valle al mismo tiempo. Necesito una forma de estar donde estoy ahora sin dejar de estar en ti. Que no me faltes, que no desaparezcas. Mastico barro y paja en mi cabeza mientras te pienso. Descanso sobre una falla. Mientras te hablo, me muevo. Voy a un lugar en el tiempo. Voy a entregarme. Miro tu mapa enmarcado y pronuncio en voz alta. Boca de Tocuyo, Chichiriviche, Morrocoy, Punta Tucacas, Boca de Yaracuy, Borburata, Patanemo, Turiamo, Ocumare de la Costa, Cuyagua, Choroní, Choao, Petaquirito, Carayaca. Alzo los brazos, me pongo de puntillas, extiendo mi cuerpo de goma hasta alcanzar los nombres. Los recolecto en racimos, de eso me alimento. Hago como aprendí de niña, tengo cuidado de no romper los nombres con los dientes. Los trabajo presionándolos con la lengua contra el paladar, hasta que poco a poco se vuelven una pasta y puedo tragarlos. Hubo un antes, un entonces, cuando eran los lugares los que le hacían cosas a mi cuerpo y no sus nombres. Me dirigía a espacios, sudaba, corría, me extenuaba en sitios. Y quien era gozaba sin conciencia, como ausente de sí o parte de algo. Los lugares ahora tienen una presencia parecida a la de los muertos. Accedo a ellos haciendo un esfuerzo mental, reproduciendo recuerdos, recurriendo a archivos, acercando y alejando la lupa de unas coordenadas geográficas. El sol quema el asfalto, la gravilla, la arena, las superficies. Y las superficies me queman las plantas de los pies mientras continúo. La Guaira, Camurichico, Caraballeda, Naiguatá, Camurigrande, Anare, Oritapo, Urama, Chirere, Chirimena, Los Totumos, Carenero, Cuchíbano, Higuerote, Paparo, Machurucuto. En esas fantasías me demoro a veces. Caigo en el sueño con la boca abierta como un túnel para que entres.